No sé si es algo de llegar a los 30 o porque me casé el año pasado, pero últimamente me he metido mucho en el mundo de finanzas personales y me encanta el tema. Más que nada cómo puedo combinarlo con tecnología y hacerlo de la mejor manera. Hice un video hace rato de apps para generar dinero que le fue muy bien, entonces está de regreso el Tech Santos financiero y en este video quiero hablar sobre apps para ahorrar. Saber exactamente cuánto dinero está saliendo y en qué lo estás gastando te ayuda a tomar mejores decisiones y tener unas finanzas personales más saludables. El problema de registrar tus gastos es registrar tus gastos, porque suena con madre de hey, voy a poner todos mis gastos y tener mis finanzas bien saludables y saber qué está pasando, pero después de 3 días abandonas el Excel y se te olvida por completo. Y aquí es donde nos puede ayudar un poquito la tecnología a reducir esa fricción de registrar gastos. Para ahorrarte tiempo, me di la tarea de investigar las mejores apps para ahorrar dinero y definir presupuestos, y aquí están todas las apps que creo que son esenciales y que me han ayudado a mí, mi experiencia con ellas, qué me gustó, qué no y si valen la pena. Empezando por la que más he usado, Wallet App, así se llama, tiene un diseño muy amigable, justo con la información que necesitas y todo gira en torno al botón verde grandote para añadir un nuevo gasto. Lo hacen lo más fácil posible registrar un gasto sin tardarte tanto tiempo, entonces si vas a cenar, por ejemplo, y te gastaste 800 pesos, le picas en el más, pones 800, escoges tu cuenta. Yo, por ejemplo, usé mi tarjeta Amex, escoges una categoría. Me gusta que te pone también las categorías frecuentes, entonces encuentras categorías frecuentes más fácil. La hora se pone en automático y yo cambio la forma de pago. Puedes agregar notas también si quieres y otras cosas, o hasta una foto del recibo. Hay gente que le toma fotos a todos los recibos, pero a mí eso ya se me hace mucho. Le pones la información que quieras, le das guardar y listo. Arriba yo tengo mis cuentas, efectivo y Amex. Puedes agregar otra cuenta donde tengas dinero y uses dinero. Ahora, aquí está lo interesante. Una cuenta nueva puedes hacerlo manual y tú ingresar todos los gastos. Puedes importar archivos. Por ejemplo, si descargas un estado de cuenta al final del mes, puedes subirlo a esta aplicación y te lo va a categorizar todo. O existe la sincronización bancaria para ver todos los gastos en tiempo real. Esto es donde tú le das acceso a la app a tu cuenta de banco para que se registren los gastos automáticamente. Esto a mí, francamente, me da miedo porque para conectar tu banco te pide usuario y contraseña del banco. Y aunque la app dice que solamente lo usa para leer datos y que no pueden hacer nada más, no me gusta la idea de que alguien más o algún servidor tenga mi cuenta y contraseña del banco. No me gusta nada. En Estados Unidos hay algo como APIs para poder conectar información de banco a aplicaciones financieras y no tienes que dar tu contraseña. Eso se me hace bien raro que no esté en México. Esperemos llegue pronto, pero por ahorita yo le pierdo un poquito de confianza a eso. Como quiera lo hice hace un par de años para ver cómo funcionaba y se tarda mucho en sincronizar y de repente se pasan mal las categorías y tenía que entrar a editar y había cargos extraños. Por ejemplo, una comisión bancaria de repente lo detectaba como algo más, o si te cobraron el IVA aparte. También se empezaba a hacer medio un desastre y tenías que como quiera entrar a acomodarlo manualmente, y los temas de seguridad yo mejor lo hago manual. La app te deja también hacer presupuestos y pagos planificados. Aquí puedes organizar muy fácil. Por ejemplo, haces un presupuesto de comidas fuera, le voy a poner 4,000 pesos, un presupuesto mensual, y escoges las categorías que entran en este presupuesto. Entonces aquí escojo comida y bebida, restaurante y café. Comestibles no, porque eso es como supermercado, pero aquí abajo también tienes notificaciones. Cuando te pasas del 75% del presupuesto te va a avisar así como hey, ten cuidado, ya se te va a acabar el presupuesto para comidas fuera. Y aquí puedes entrar a ver cuánto has gastado en cada categoría de tus presupuestos y automáticamente se reinicia cada mes. Está muy cool la app, la verdad, sencilla, gratis. Solo de repente sí salen anuncios que estorban, no tanto, pero puedes pagar el premium si quieres. Y obvio, sí le tienes que invertir bastante tiempo para acomodar todos tus presupuestos y categorías, pero ya que haces todo el ajuste inicial y te acostumbras a ingresar los gastos, fluye bastante bien. Me gusta también que lo puedes compartir con alguien más, por ejemplo tu pareja, y esa persona puede ver todo y también puede meter gastos. Entonces se sincroniza en la nube y todos están viendo lo mismo. Hasta tiene un widget para ir viendo cosas desde la pantalla de inicio de iPhone. Pero después tenemos Buddy. Vean este hermoso widget. Aquí, sin entrar a la app, puedo ver cuánto tengo disponible en mi presupuesto y puedo entrar directamente a agregar un gasto en el botón de más sin tener que entrar a la aplicación. Esta app la
la amo más que nada por el widget en iPhone, pero también la probé y es similar a Wallet. Tú defines presupuestos, rastreas tus gastos. Me gusta que arriba puedes tener tu presupuesto del hogar y agregar otro, por ejemplo, de algún viaje, y organizar solamente los gastos de ese viaje dentro de esa sección sin que se mezcle con todo lo del hogar. Esta app está un poco más sencilla que la de Wallet. Si no te quieres complicar tanto, creo que es excelente para empezar a administrar tu dinero y con esa información ver qué está pasando y dónde puedes ahorrar o si estás gastando más en alguna sección. Me gusta también que es una vista mensual. Y al igual que la Wallet app, puedes tener diferentes cuentas o carteras donde entra y sale dinero. También me gustó en planificación poder colocar tu salario y ver cómo lo vas a dividir. Creo que es importante agregar una sección de ahorro y presupuesto y cuánto vas a ahorrar al mes o cuál es la meta de ahorro que tienes al mes, y lo puedes meter dentro de tu presupuesto del salario. Un 20%, 10% está excelente. Creo que lo único que no me gustó de esta app de Buddy es que tienes que pagar el premium para poder compartir todo con otra persona, pero fuera de eso tiene bastantes ajustes, personalización y al mismo tiempo manteniéndolo simple en un diseño bonito. Me gustó bastante. Depende de tus necesidades, pero entre Wallet y Buddy creo que las dos están excelentes y depende si quieres compartir o no todas tus finanzas con alguien más. Recomendaría Wallet. Si no, creo que está un poquito más sencillo. Si estás empezando, la de Buddy está muy bonita, atractiva y sencilla. Ahora, vámonos a una app específicamente para ahorrar dinero. Aquí no es de presupuestos ni gastos, es enfocado a ahorrar dinero. Esta app se llama Mis Ahorros, al menos en México. Aquí, por ejemplo, creas una meta, vamos a decir viaje a Cancún para el próximo año. Cantidad base no tenemos, lo dejamos así. Ponemos un recordatorio, vamos a decir los domingos a las 5 p.m. y ya en cantidad ahorrar pones el monto que necesitas. Vamos a decir que 20,000 pesos mexicanos y ya empieza el plan con los recordatorios. Funciona bien, está súper básico, pero la mayoría de la aplicación está bloqueado y quiere que pagues, y aparte salen muchísimos anuncios incentivando aún más que pagues. Por ejemplo, la versión gratis solo te hace el ahorro incremental, entonces la primera semana tienes que ahorrar 14 pesos, pero la última semana 1,436, que es un esquema de ahorro bastante efectivo para no abrumarte mucho al principio. Pero si quieres ahorrar algo fijo, no lo puedes rastrear con esta aplicación a menos de que pagues. Está buena la app, pero tienes que pagar. Por suerte solo es un pago, no es una suscripción, y son 69 pesos. Puedes donar más si quieres, pero si te gusta tener metas y los recordatorios están buenos que te esté avisando a hacer el ahorro para separar ese dinero, creo que por 69 pesos puede valer la pena si quieres una buena aplicación para metas específicamente para ahorrar dinero y recordatorios. También está muy satisfactorio cada semana si vas ahorrando ese dinero, vamos a decir que en otra cuenta de banco o en una cuenta de inversión o algo. Está muy satisfactorio ponerle la palomita en la aplicación y se va llenando la barra, puedes ver todo el progreso. Pero hay muchas maneras de ahorrar dinero y una que sí es completamente gratis y que vale mucho la pena es Bobby. Uf, esta app la amo porque te da mucha información sobre cuánto estás gastando en realidad. No te das cuenta, pero ahora en el mundo de infinitas suscripciones, crees que pagar Disney Plus no es mucho dinero, pero después ves juntas todas tus suscripciones y cambia la cosa. Es bien sencilla esta aplicación. Todo lo que hace es agregas tus suscripciones y lo que cuesta y puedes ver el total. Esto es un ejemplo, pero solo vean la lista y el total. Te empiezas a dar cuenta que no necesitas todas las suscripciones. Quizá te puedes ahorrar dinero cancelando HBO y solamente contratándolo un mes al año para ver la serie que quieres ver. O si pagas iCloud, no necesitas Dropbox, o ver la manera de reducirlo, porque estoy seguro que la mayoría de personas están pagando de más en servicios. Puedes también dar de alta cada suscripción con cuándo se tiene que hacer el pago, y así puedes organizar tus finanzas y saber cuándo se te van a cobrar todos los servicios que tienes suscritos. Puedes hasta agregar cosas como el teléfono celular, internet, luz y agua y otras cosas que no son necesariamente suscripciones para ver como todos tus gastos fijos mensuales, pero está más enfocado en suscripciones. Yo recomiendo demasiado descargar Bobby, aparte es gratis. Haz el ejercicio de poner todas tus suscripciones mensuales, siéntate una hora y pon todos y seguramente te vas a sorprender y seguramente hay algo en lo que puedes ahorrar dinero. Otras apps que probé son Spendi, que creo que está buena. Me gusta mucho que te va marcando la barrita de gastos como porcentaje, pero hace casi lo mismo que Wallet o Buddy y me gustaron más esas. Intenté Money, esta app del conejito, pero a mí no me gustó. Está como muy aniñado, no es para mí la interfase y no está tan robusto los filtros y las cosas.
Monify es otra app, me encantó lo sencillo que es agregar gastos, solo tocas una imagen y se pone la categoría automáticamente, pones el monto y listo, pero todo lo demás de la aplicación como presupuestos no me gustó tanto. Me encantaría tener este diseño de ingresar gastos en la aplicación de Buddy o Wallet. Quizás si solamente vas a rastrear gastos, puede ser buena opción, pero si quieres hacer presupuestos y ahorros y otras cosas, creo que está mejor Wallet y Buddy. Está Fintonic también, que es una aplicación muy famosa de España, pero te pide acceso al banco con cuenta y contraseña. Tengo el mismo problema, que no me da mucha confianza darles toda mi información bancaria. Quizá eso pueda cambiar en el futuro si alguien me lo explica bien. Otra aplicación que probé se llama Good Budget. La estuve utilizando un rato, pero no está tan bonita y satisfactoria como las otras. Al final del día necesitas una aplicación que se ajuste a tus necesidades y que elimine la fricción de registrar los gastos lo más posible. Como dije al principio, de nada sirve tener una app bien bonita con todas las gráficas y todo lo que gastas si no le vas a estar dando seguimiento. De mi experiencia, yo usaría Wallet App o Buddy. Para mí fueron las mejores. Quizá me inclino más hacia Buddy por tener poquito mejor diseño y un poquito más simple. Utilizar Bobby para ver tus suscripciones y gastos mensuales, y si quieres ahorrar, esa aplicación de mis ahorros está bastante buena si pagas. O lo puedes hacer a la antigüita y tener un Excel y tú mismo poner todos tus gastos en el Excel y hacer tus fórmulas y todo. Solamente ahí te recomendaría no tener el Excel en tu computadora, sino mejoras un Google Docs, un Google Sheets, y así lo puedes ver desde cualquier dispositivo. Hagas lo que hagas, si aún no estás registrando todos tus gastos, creo que te va a ayudar muchísimo. Espero este video te haya ayudado de algo, o al menos empezar a ver qué está pasando con tu dinero y ya poder tomar mejores decisiones financieras. Suerte con la ahorrada y espero te ayudó de algo esto. Nos vemos pronto. Cualquier duda, déjenmelo por aquí abajo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos. Peace.